el diseño sísmico de estructuras de contención. ¿Cómo se diseñan las estructuras de contención para tener en cuenta los efectos de los terremotos? Capítulo 18 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. El libro de Ingeniería Geotécnica comprende 18 capítulos, los cuales se pueden descargar en forma gratuita de la página www.erosion.com.co. Diseño sísmico de muros de contención. Las estructuras de contención en un terremoto enfrentan aumentos de las presiones laterales, posible licuefacción del suelo y fuerzas dinámicas significativas que pueden eventualmente provocar volcamientos del muro, desplazamientos o deslizamiento. Las fallas más comunes en terremotos de los muros de contención son los desplazamientos horizontales y los volcamientos, eventualmente daños estructurales, o sea, flexiones en las estructuras del muro. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las estructuras de contención se han comportado muy bien en terremotos. En suelos sueltos desaturados, en suelos sueltos o suelos saturados, los muros de contención tienen cierto nivel de vulnerabilidad al efecto de los terremotos. En grandes terremotos, las estructuras de contención en suelos licuables han sido producto de problemas, han tenido un mal comportamiento. Una estructura de contención en un suelo con niveles significativos de fricción y cohesión se comporta relativamente bien. Sin embargo, debe tenerse en cuenta las fachadas en concreto, las fachadas de los muros de suelo liso. Estas fachadas de elementos de mortero o de concreto han tenido en varias situaciones problemas de deformaciones y eventualmente colapso, como se observa en las fotografías. Los muros de suelo reforzado, las fachadas de los muros. En general, los muros de suelo reforzado con geosintéticos se comportan muy bien en terremotos, pero los suelos sueltos, los suelos licuables pueden generar deformaciones. Igualmente, las fachadas de los muros de suelo reforzado, las fachadas en concreto mortero, han tenido dificultades. Las presiones de tierra. Las presiones de tierra sísmicas, o sea, en el momento del terremoto, se inducen unas presiones sobre el muro, unas presiones
que debe tenerse en cuenta. Son presiones adicionales a las presiones estáticas. Entonces, como lo vemos en la figura, para calcular las presiones totales sobre una estructura de contención, se toman las presiones estáticas y se le suman las presiones debidas al sismo. Las fuerzas sísmicas aumentan la presión lateral total, incrementan los momentos flectores y pueden causar reducción temporal de la resistencia del suelo del muro. Para el diseño de estructuras de contención, en el caso de sismos, se le suman las fuerzas dinámicas a las fuerzas estáticas. Presiones sobre los muros inducidas por los sismos. Y existen una gran cantidad de métodos de análisis y diseño. Métodos estáticos, pseudoestáticos, métodos con mesa vibratoria, métodos numéricos. Existen decenas de métodos de análisis. ¿Cuál es el mejor sistema? Realmente, en la práctica, las presiones reales sobre los muros son inferiores a las presiones calculadas por los diversos métodos. O sea, los sistemas de método de análisis y diseño para estructuras de contención en terremotos son generalmente conservadores. El método más conocido es el método de Mononobe-Okabe. En la figura vemos las fuerzas que actúan sobre una estructura de contención en un sismo por el método de Mononobe-Okabe. El método de Mononobe-Okabe ha sido muy criticado por los geotecnistas. Se dice que el método de Mononobe-Okabe sobrediseña las estructuras de contención. O sea que el método de Mononobe-Okabe es el método más conservador entre los métodos disponibles para el análisis de estructuras de contención en sismos. Sin embargo, no hay un método ideal. Escoger el método es parte de las decisiones que debe tomar el ingeniero geotecnista. Escoger cuál método utilizar. En general, los métodos de análisis sísmico de estructuras de contención son muy conservadores. Hay unos más conservadores que otros, pero no existe el método ideal. Hay métodos para calcular deformaciones. Están los métodos de Newman del año 1965, el método de Sarrabi de 1979. Estos métodos generalmente toman el sismo, establecen un límite de aceleración por encima del cual se inician las deformaciones en un terremoto y se integra todo el sismo para calcular las deformaciones totales. Métodos para determinar las deformaciones de los muros de contención en terremotos. Y están los métodos de mesa obligatoria, los cuales han mostrado un nivel de consistencia relativamente bajo,
con las estimaciones teóricas. O sea, si usted analiza una estructura de contención en una mesa vibratoria y lo compara con los diversos métodos de análisis, generalmente no hay consistencia. No es común en proyectos específicos de ingeniería ejecutar modelos de mesa vibratoria para calcular esfuerzos, calcular deformaciones, analizar la estabilidad de las estructuras de contención en sismos. Sin embargo, los métodos de mesa vibratoria se utilizan con mucha frecuencia en proyectos de investigación en las universidades. Y están los métodos de centrífuga. Se han ejecutado en el mundo muchísimas pruebas dinámicas de centrífuga, a veces con aceleraciones mayores a 1G, generalmente para proyectos de investigación, para investigar el comportamiento de las estructuras en los terremotos, y no para proyectos específicos, no para diseños de estructuras reales. Últimamente ha habido una tendencia a utilizar los métodos numéricos. Desde la década de los 70 se han utilizado los métodos numéricos, los cuales en muchas ocasiones se han podido validar con casos reales o con pruebas de modelos físicos en laboratorio. Sin embargo, al igual que con los métodos analíticos, al igual que con los métodos de laboratorio, los resultados son muy controvertidos. Realmente no tenemos un método específico para recomendar. Sugiero los métodos numéricos. Métodos de laboratorio se utilizan solamente para proyectos de investigación. Y los métodos analíticos típicamente son muy conservadores. Hay un caso específico que debemos tener en cuenta. Los muros de los sótanos. Los muros de los sótanos deben diseñarse para contrarrestar las presiones laterales del muro inducidos por el sismo. Los códigos sísmicos de construcción exigen tener en cuenta en los sótanos unas presiones laterales sísmicas. Generalmente los códigos no recomiendan, no exigen un método específico. Y los métodos típicos se basan en relaciones empíricas simples, en que se toma la aceleración del sismo y con esa aceleración se obtienen unas fuerzas horizontales adicionales para el modelo. Es importante en sótanos tener en cuenta las fuerzas adicionales, las presiones de tierra adicionales debidas a los efectos sísmicos. Resumiendo, aunque los muros de contención, especialmente las estructuras ancladas, las estructuras de concreto reforzado, se han comportado relativamente bien en terremotos, es importante tener en cuenta en los diseños las presiones de tierra generadas por los sismos y adicionarle a las cargas estáticas, a las fuerzas de presión de tierras, las fuerzas debidas a los sismos, para tener unos diseños mucho más confiables
y se pueda garantizar un buen comportamiento o un comportamiento excelente del muro en terremotos. Tener en cuenta adicionalmente que en suelos licuables y en suelos sueltos se pueden presentar problemas importantes en los muros de contención. Para mayor información sobre este tema, los invito a leer y estudiar el capítulo 18 del libro Ingeniería Sismo-Geotécnica. Este capítulo 18, Diseño sísmico de muros de contención, se puede descargar gratuitamente de internet en www.erosion.com.co. Muchas gracias